a venir para el parcial solamente matrices y determinantes. Vamos a ver un par de ejercicios. Espero que alcancemos a verlos. Y aparte de eso, quizás quiero ver, creo que he resolvido otros también por ahí que se los voy a pasar para que los tengan a mano también, ¿verdad? Por cosa. De igual forma, creo que les pasé los libros, pero he visto que se han estado uniendo más personas al grupo, así que los voy a volver a pasar otra vez, porque esos me ayudaron también bastante a mí cuando estuve en matemática 3. Quiero ver, solo que no me parece para grabar todavía. Mike, no sé si estás por aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Fíjate que todavía no puedo, pero ya se va a meter aquel para que me dé permiso de administrador. Ah, va, Ah, perfecto. va, chivo. Ah, pues en todo eso, ajá, comenzando. Va, entonces voy a comenzar a grabar y le damos. No tengan pena en hacerme alguna pregunta ni nada por el estilo. Si no se las sé responder, se las puedo responder más tarde de igual forma también. Y de igual forma, si tienen pena de preguntar ahorita algo por el estilo, ya saben que ahí está mi número también en el grupo de WhatsApp, así que me pueden escribir y decir, hey, no entendí esta cuestión o algo por el estilo también. Yo con todo gusto les intentaré responder. Entonces, bueno, me estaban comentando ahora en la tarde que no les habían subido ¿cómo se llama? Videos ni nada por el estilo para esta cuestión, ¿verdad? Solo la guía. Entonces, el motivo de esto es solamente dar una pequeña como repasada, por así decirlo, de lo que tiene la guía y explicar más o menos también. Quizás si alguien también tiene alguna duda de algo que leyó en la guía y no cae en qué es, pues ahí la vemos. Entonces, quizás lo primero que vamos a comenzar van a ser con las operaciones básicas que hacen con las matrices, ¿verdad? De por sí ya saben de que nosotros con una matriz básicamente podemos hacer transposición, podemos hacer suma y resta también de matrices. La primera de transposición es solamente un nombre elegante para decir de que vamos a cambiar las columnas por las filas o las filas por las columnas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz que tiene estos valores, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, ¿verdad? La transposición quiere decir que le voy a dar vuelta a esta matriz. Es como que si en este punto, por así decirlo, agarrara el pivote y le doy vuelta a esto. Intercambio las columnas por las filas. Entonces, al rotar, por así decirlo, a mí me gusta pensar esto de la transposición como que si rotara la matriz. Entonces, al rotarlo, digo yo, ya me queda aquí ahora, si se fijan, la primera columna que estaba aquí, ahora me queda en fila. Y la segunda columna ya me queda en fila también. Eso se trata más que todo la transposición. ¿Es algo que se utiliza muy a menudo? No, no tanto, la verdad. Solo para algunos problemas, pero nada que ver con lo de ahorita. De ahí la suma y resto de matrices, ya saben de que las propiedades conmutativas se cumplen también. Y básicamente la suma de matrices y la resta de matrices es ir sumando, restando elemento a elemento. Por ejemplo, si tenemos una matriz con estos valores, 1, 2, 4, 5, ¿verdad? Y le quiero sumar con esta otra matriz que va a tener valores 10, 1, 3 y 4, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué resultado voy a obtener? Bueno, sumo elemento a elemento, ¿verdad? El primer elemento de la matriz sumado con el segundo elemento de la matriz. 1 más 10, 11, ¿verdad? De ahí que el segundo elemento de la matriz sumado con el segundo elemento de la segunda matriz, ¿verdad? 2 más 1, 3. De ahí lo mismo, 4 más 3, 7, ¿verdad? Y 5 más 4, 9. ¿Verdad? Son operaciones elemento a elemento. Lo mismo hubiéramos obtenido si estuviéramos restando matrices, ¿verdad? Si por ejemplo tuviéramos matriz 5, 4, 3, 2, ¿verdad? Por ejemplo, y la restamos con la matriz 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Restamos elemento a elemento. Primer elemento de la matriz restada con el segundo elemento. 5 menos 0 es 5. 4 menos 1 es 3. 3 menos 0 es 3. Y 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Así. De eso se trata más que todo estas propiedades.
suma, resta y que se puede sumar y restar de cualquier forma, ¿verdad? Tenemos ahí esa apertura. Lo mismo cuando estamos multiplicando, por ejemplo, haciendo multiplicación de un escalar por una matriz. Digamos que podemos tener el número 5 multiplicado por una matriz de 5, 3, 2, 1, ¿verdad? Si estoy multiplicando la matriz por este escalar, cada uno de los elementos queda multiplicado por sí mismo. Entonces puedo decir que esto va a ser 25, esto va a ser 15, esto va a ser 10 y esto va a ser 5, ¿verdad? Así. De igual forma le puedes sacar factor común si todos los elementos tienen ese mismo factor, ¿verdad? Y sacarlo afuera para que quede así. Siempre esto es así, ¿verdad? Multiplicación por un escalar, multiplico toda la matriz por eso. De igual forma, algunas propiedades de la multiplicación de matrices, si bien cuando tengo un triple producto de matrices, lo puedo multiplicar como, en pocas palabras, como se me dé la gana, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo la matriz A multiplicada por B por C y aquí AB por C. Propiedad conmutativa vendría siendo lo mismo. La distributiva aplica para el producto de matrices, multiplico la matriz A por la matriz B y multiplico la matriz A por la matriz C, ¿verdad? Y lo mismo si estoy haciendo resto también, ¿verdad? Todo esto es igual. Hay algunas cuestiones que no siempre van a ser iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si multiplico B A, no quiere decir que eso va a ser igual a A por B, por lo menos no todo el tiempo. Lo sano, que es siempre hacer con la multiplicación de matrices para estar seguro, es siempre irse por el camino largo, le digo yo, la verdad. Si le están dando una matriz o multiplicación de matriz así, pues háganlo, ¿verdad? Y si les piden que comprueben si son iguales, pues lo multiplican de las dos formas, ¿verdad? Muchas veces el resultado va a cambiar o va a ser igual. Por eso quiere decir de que la multiplicación, cuando le cambiamos el orden, ¿verdad? Las matrices de multiplicación no siempre va a dar el mismo resultado. Pero ojo con eso, ¿verdad? No siempre, no quiere decir que nunca va a dar. Entonces eso es algo por el estilo. Ya de ahí la inversa de una matriz, pues esto la hay que estudiar, pero bueno, más o menos estaba ahí la verdad. Sin embargo, viendo sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Cuando no tenemos que utilizar, por ejemplo, el método de Sarrus o el método de Kramer o el de Gauss por la matriz aumentada, ¿verdad? Sin embargo, mucho. La inversa de una matriz no es algo que utilicemos porque la verdad se convierte en algo sumamente difícil a la hora de computar el cálculo, ¿verdad? Quizás es algo que sí van a ir viendo más adelante en la carrera, pero que honestamente por cuestiones de tiempo se va a utilizar más la TI en estos casos que hacerlo a la brava, por así decirlo, que va a ser eh, así a pie, ¿verdad? La verdad que tampoco es recomendado hacerlo a pie. Sin embargo, esta es la ecuación con la que tiene que ver con la inversa de una matriz, ¿verdad? Más que todo lo presento solo solo un poco por cultura, por así decirlo, pero no es algo que vayamos a estar utilizando mucho. Ya de ahí, otra de las operaciones básicas de matrices es la forma escalonada de una matriz, donde decimos que podemos intercambiar las filas, ¿verdad? Podemos multiplicar una fila por cualquier número y podemos sumar y restar filas entre sí, elemento a elemento, ¿verdad? Es como que, más que todo, utilizar el método de Gauss, ¿verdad? Para resolver ecuaciones, pero son operaciones que podemos hacer con matrices. Por ejemplo, podemos tener 5, 1, 3, ¿verdad? 2, 1, 2, vamos a tener esto aquí, 1, 1, 1, ¿verdad? Esta matriz así. Yo puedo decir entonces de que, por ejemplo, voy a multiplicar por un quinto a toda la fila 1, ¿verdad? Aplicado a la fila 1. Entonces ya se me genera otra matriz donde cada uno de los elementos de esta fila es multiplicado por un quinto. 5 entre 5 va a ser 1, 1 por un quinto es un quinto, ¿verdad? 3 por un quinto es 3 quintos, ¿verdad? Y de ahí todas las demás quedan iguales, ¿va? 1, 1, 1. Eso quiere decir cuando decimos que podemos multiplicar una fila por cualquier número. Intercambiar filas quiere decir que yo puedo cambiar, por ejemplo, la fila 3 con la fila 1 o la fila 2 con la fila 1 o la fila 2 con la fila 3. Por ejemplo, aquí puedo decir yo de que voy a intercambiar la fila 1 con la fila 3. Y entonces solo las cambio de posición, ¿verdad?
Entonces ahora en lugar de estar el 1, el 1 quinto y el 3 quintos ahí arriba, va a estar 1, 1, 1. La fila 2, como no la he cambiado, queda igual, ¿verdad? Y ahora los valores que habían en la fila 1 pasan a ser en la fila 3, 1, 1 quinto y 3 quintos, ¿verdad? Básicamente pasé la fila 1 aquí a la fila 3 y pasé la fila 3 aquí a la fila 1, ¿verdad? Y la otra que tiene que ver con sumar y restar filas entre sí, elemento a elemento, viene siendo casi una combinación de esto otro. Por ejemplo, yo puedo decir de que en la segunda fila voy a multiplicar dos veces la fila 1 menos la fila 2, ¿verdad? Y esto lo voy a aplicar a la fila 2. Entonces ya con eso ya escribo la fila 1, ¿verdad? Y ahora me centro en la fila 2. Elemento a elemento quiere decir de que voy a multiplicar por 2 el primer elemento de la fila 1 y lo voy a restar con el primer elemento de la fila 2. Entonces 2 por 1, 2, ¿verdad? Menos 2, 0. De que 2 por 1, 2, ¿verdad? Menos 1, 1. 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y así, ¿verdad? Y de ahí solo escribo lo que está abajo. Así. Entonces así sucesivamente podemos ir haciendo este tipo de cuestiones. Esa es más que todo una de las operaciones más básicas de matrices y si han estado estudiando la guía y todo, ya sabrán de que este es el método que se utiliza para resolver ecuaciones por el método de Gauss, ¿verdad? Llevarlo a la forma reducida de filas. Pero eso es en sí las operaciones básicas que se hacen en las matrices. Y la multiplicación, por supuesto, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna duda de la parte de la teoría. Todo claro. Pues va, está bien entonces. Recuerden que me pueden preguntar también así. Quizás también agregar un poco de lo de cuando tenemos multiplicación, cuando estamos multiplicando dos matrices, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener aquí cierta matriz con ciertas filas, ¿verdad? Estamos multiplicando por cierta otra matriz con ciertas otras filas, ¿verdad? Entonces esta matriz de aquí es n por m y esta otra matriz es n por m también, ¿verdad? Que entonces que el criterio para multiplicar dos matrices es de que sus columnas deben de ser iguales, ¿verdad? Y el resultado de esa matriz va a ser lo que tengamos de filas y columnas, ¿verdad? Las filas de la primera matriz con las columnas de la segunda matriz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos tener una matriz de, ¿qué puedo decirles? 3 por 2. Y la vamos a multiplicar con otra matriz que sea de 3 por 2. Estas dos matrices no las podemos multiplicar porque no cumplen con el criterio de que el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz sea iguales. Entonces aquí no podemos aplicar multiplicación. Sin embargo, si tuviéramos esta misma matriz de 3 por 2, ¿verdad? La multiplicáramos con ahora una matriz que sea de 2 por 2, aquí sí cumple que el número de columnas va a ser igual al número de filas, ¿verdad? Y que la matriz resultante va a ser de 3 filas y 2 columnas. Entonces siempre es de tener cuidado con eso, ¿verdad? Ya vamos a ver un ejemplo también de dónde viene importante saber esa parte. De ahí el determinante, pues la verdad es que yo les traía ahí este ejemplo porque no sé, bueno, en la guía por lo menos no vi eso. Y no sé si en las clases que les han estado dando también les han explicado más o menos. Pero a grosso modo el significado geométrico del determinante es que le están obteniendo el área de un espacio vectorial. Por ejemplo, si tenemos un espacio vectorial en dos dimensiones, o sea, dos vectores como los que trabajamos en sólidos, por ejemplo, ¿verdad? O en física 1, estamos hallando el área del paralelograma que se forma entre esos dos vectores. Si estamos trabajando con tres vectores, ya en tres dimensiones, estamos encontrando el volumen que está formando ese paralelepípedo formado por ese sistema de tres vectores, básicamente cómo lo está escalando. Ese es como más o menos el significado geométrico o matemático de lo que tiene que ver con el determinante.
Entonces, ¿qué propiedades podemos tener? Bueno, podemos intercambiar filas, ¿verdad? Esa es una. Más que todo, la única diferencia es que a comparación de la matriz, aquí si intercambiamos dos filas, tenemos que cambiar el signo al determinante. De ahí podemos multiplicar por un número real K cada elemento de una fila o elemento de una columna. A comparación de una matriz, ¿verdad? Que en la matriz les mencionaba que para sacar un número afuera de ella, ¿verdad? Tenía que sacar el factor común a cada uno de los elementos. Sin embargo, para un determinante, puede ser que saque solamente factor común de una fila, ¿verdad? O puede ser que solo saque factor común de una columna. O puede ser de que tenga un número, por ejemplo 5, que esté afuera de un determinante y lo multiplique solamente por una columna, una fila, perdón, o lo multiplique solamente por una columna. Caso contrario al de la matriz, ¿verdad? Esta puede ser la otra. De ahí, pues, se dice que podemos tener el determinante B si se obtiene sumar a cualquier fila o columna A. Bueno, esto básicamente les quiere decir las operaciones que estábamos realizando anteriormente, que se podían hacer con matrices, ¿verdad? Que puedo multiplicar, por ejemplo, una fila de la matriz y restarla con otra fila de ese mismo determinante, ¿verdad? Y la podemos aplicar a esa misma fila del determinante, ¿verdad? Básicamente operaciones entre filas es lo que podemos hacer. Y de ahí uno de los clásicos es que si dos, sí. No sé si levantaste la mano o si fue ahorita voy. Mensaje. Ah, no, hombre, dale, está bien. No hay pena. Entonces, sí, igual si necesitan salirse o algo, no tengan pena, pueden salirse. Ya la otra viene siendo que si dos filas o dos columnas de una matriz cuadrada son idénticas, pues su determinante es cero, ¿verdad? Una de las cuestiones aquí es que podemos tener un determinante que, por ejemplo, tengamos 1, 1, 1, ¿verdad? Pongamos 2, 5, 3. Podemos poner 1, 1, 1 aquí. Entonces aquí tenemos que dos columnas de este determinante son iguales, ¿verdad? Entonces el determinante aquí nos va a dar 0. Otro ejemplo, podemos tener 2, 3, 5. Podemos tener 4, 2, 1. Podemos tener aquí, por ejemplo, 4, 2, 1 otra vez. Otra vez, ¿verdad? Dos columnas son iguales, entonces su determinante va a ser 0. Es el mismo caso por si tenemos fila. Podemos tener 1, 1, 1, 1, 1, 1 y aquí podemos tener 0, ¿verdad? Mismo, dos filas son iguales, entonces el determinante aquí va a ser 0. Es bueno recordar este tipo de propiedades porque así es como podemos tener en mente no la necesidad de tener que volver a calcular todo el determinante, ¿verdad? Sino que solo podemos ver, quizás una de las primeras cosas en fijarnos siempre es mirar qué filas o qué columnas tiene 0 en el determinante, ¿verdad? Y ver ahí. Y eso. Entonces, métodos de solución de los determinantes, pues solo tenemos el método de Sarrus, por ejemplo, ¿verdad? Que podemos tener que funciona para matrices de 3×3, matrices cuadradas de 3×3, ¿verdad? Y es básicamente agregarle lo que viene siendo la primera y segunda columna de esa matriz, ¿verdad? Agregársela aquí al determinante una vez más. Entonces 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, ¿verdad? Ahí otra vez el elemento 1, 2, a 2 y aquí a 3, 2. Y básicamente pues se trata de agarrar las diagonales. Las diagonales de esta cuestión. A2, 2 y A3, 3, ¿verdad? Entonces, si pondría mi determinante aquí, yo pondría entonces A1, 1, A2, 2 y A3, 3. Esa es la primera diagonal que estoy multiplicando. Ahora más, ¿verdad? La segunda diagonal, ¿cuál es? La que se forma de A1, 2, A2, 3 y A3, 1. Así, ¿verdad? A1, 2, A2, 3 y A3, 1. Y de ahí más. La última diagonal que viene siendo formada por A1, 3, A2, 1 y A3, 2. A1, 3, A2, 1 y A3, 2. Y ahora eso va a ir restada ahora por las diagonales cuando vamos en subida. A mí me gusta decirle en subida porque es como la dirección que lleva la flechita, ¿verdad?
Entonces yo cuando digo con el método de Saru, digo, bueno, primero están las diagonales que van de bajada, digo yo, porque el sentido de la flechita es hacia abajo, ¿verdad? Y después digo yo, van las diagonales que van de subida, porque las diagonales que van en el sentido de la flechita. Entonces ahí primero sería A3, 1, A2, 2 y A1, 3, ¿verdad? Y ahí la segunda sería A3, 2, A2, 3, A1, 1. Y de ahí la última A3, 3, A2, 1 y A1, 2. Y ahí pueden tener una forma de obtener el determinante. Lo único que, claro, esto solamente funciona para una matriz de 3x3. Es bueno saber el método de Sarrus, pero hay uno más potente, diría yo, que me gusta más utilizar, lo que es el método de los cofactores. Entonces, antes de esto, me gustaría saber si les explicaron bien qué es el método de cofactores para un determinante. O más que todo, si han visto estas ecuaciones, aparte de lo que les han dado en la guía o en algunas otras referencias. Voy. No, no, de hecho no. No. Bueno, clases no hemos recibido de esto. A minúsculas, literalmente. Quiero ver qué más. La de abajo no. Ok. La de arriba sí. Ajá. Va, la de abajo no. Va, el método de cofactores se dice de que utiliza los mínimos de un determinante, que es por eso la m que está representada aquí. Esta m que está aquí. Va. Y básicamente esta m le decimos mínimos porque es un mini determinante. Entonces el método de cofactores es básicamente partir un determinante grande o pequeño, como ustedes quieran, y subdividirlo en pequeñas partes, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo podemos utilizar esta ecuación? Ahí trae una ecuación de un parcial, pero pongamos un ejemplo aquí de una determinante que sea 1, 2, 1, 3, 5, 4, y aquí que esto sea 3, 2, 1. Entonces, si yo les dijera que resuelvan este determinante por el método de cofactores, yo les diría de la siguiente forma. Primero tendríamos que partir de esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Esto básicamente lo que hace es hacer una combinación lineal, también se puede decir de esa forma, de cómo vamos a partir este determinante de 3x3 en partes más pequeñas. Las A minúsculas que están aquí representan los cofactores, ¿verdad? Y los cofactores, ¿qué son? Literalmente son los números con los que se va multiplicando el determinante. Un cofactor puede ser 1, puede ser 3, puede ser 5, es un número. Es un número que se va a multiplicar por un determinante. La A, ¿qué es? La A viene siendo casi los mínimos. Y están representadas por la ecuación esta que está aquí arriba. El signo de está ahí, ¿verdad? Elevado a I más J multiplicado por el mínimo. Y ya van a ver de dónde sale este mínimo y por qué estoy diciendo que es un determinante. Así que si yo les dijera que yo quiero expandir el determinante en la fila 2, entonces yo diría I igual a 2, ¿verdad? ¿De cuánto es el determinante? De 3 por 3. Entonces quiere decir de que n es igual a 3. Entonces, ¿qué hago? Entonces voy a poner el determinante de A, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria que va de K igual 1 hasta 3 del cofactor. Ahora ahí ya sabemos que es 2, ¿verdad? 2K y el mínimo A2K. Ahora expandimos esa suma, ¿verdad? ¿Qué va a ser? A21, A21, más A22, A22, más A2, uy, perdón, ahí se me fue esa. Bueno, dejémoslo así. A23 y A23. Así, ¿verdad? Ahí hemos expandido ya la ecuación, que es el siguiente paso. Utilizar la ecuación para los mínimos, que viene siendo esta que está aquí, la A y J, ¿verdad? Entonces, para A21, ¿qué es lo que voy a tener? Que A21 va a ser igual a menos 1 elevado a la 2 más 1. Estoy sumando la I, ¿verdad? Y la J, el 2 y el 1, multiplicado por el mínimo que va a tener ese mismo valor, C2 y 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a tener menos 1 elevado al cubo, M2, 1.
y que el mínimo de esto va a ser negativo entonces. Menos M21. ¿Cuál es la otra? A22, ¿verdad? La voy a traer para acá. Entonces lo mismo, ¿verdad? Pongo menos 1 elevado a la 2 más 2 y ahora M22, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Menos 1 elevado a la cuarta, M22. Como está elevado a una potencia par, ¿verdad? Va a ser positivo, M22. Y ahora la última que es A23, que es lo mismo, menos 1 elevado a la 2 más 3, M23. Y aquí esto básicamente es menos 1 elevado a la quinta, ¿verdad? Es una potencia impar, entonces aquí esto nos va a salir negativo, menos M a la 2, 2, 3. Entonces ya ahora la ecuación del determinante se convierte en esto. Se va a convertir en A21, ¿verdad? El pequeño factor A21 multiplicado por ¿qué? ¿Qué hallamos que es la A mayúscula? Menos, ¿verdad? Menos M21, negativo. Entonces así. De ahí más A22, que es lo que encontramos que es solamente M22. Y de ahí, aquí solo voy a poner el signo también. A23, M23. Ahora ya con esto ya tengo aquí lista la ecuación para encontrar el determinante de esto que hemos puesto aquí, ¿verdad? Al principio se mira como que ya es un largo proceso, pero créanmelo de que hay ocasiones que esta onda sí salva bastante la vida. Entonces, ¿qué son las M? Son los determinantes que se van a formar, y vamos a cambiar aquí de color mejor. Son los determinantes que se van a formar cuando obviamos la fila 2, en este caso, ¿verdad? Y la columna 1. Y me imagino que es algo que quizás ya han visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La fila 2 y la columna 1, ¿verdad? ¿Cuál es el determinante que me queda de eso? ¿O cuáles son los números que me quedan de eso? El 2, 1 y el 2, 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mínimo 2, 1 va a ser el determinante 2, 1, 2, 1, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿cuál es el siguiente? El 2, 2. ¿Qué quiere decir esto? Obviamos la fila 2 y obviamos la columna 2. Cuando digo obviamos es de que es como que si la estuviéramos tapando, ¿verdad? Tapamos la fila 2 y tapamos la fila 2 y tapamos la columna 1, ¿verdad? Entonces la fila 2 ya está aquí tapada. Ahora tapamos la columna 2. ¿Qué es lo que me queda? 1, 3, 1, 1, ¿verdad? Entonces 1, 3, 1, 1. Y ahora, ¿cuál es el otro? M2, 3. ¿Verdad? Tapamos la fila 2, ya está tapada, y ahora tapamos la columna 3. ¿Qué es lo que me queda? 1, 2 y 3. Entonces 1, 2, 3, 2. Y ahora ya solo se trata de encontrar el determinante de esto. Claro, si se fijan aquí, podemos tener una aplicación directa de lo que acabamos de hablar de las propiedades de los determinantes. Las columnas son las mismas, el determinante aquí es 0. Va, chiripón, me salió eso. ¿Cuál es la otra aquí? Misma, aquí ya sí tenemos que calcularlo. Ok, sería 1 por 1, 1 por 1, 1 por 3. Y esto menos 2, ¿verdad? 2, esto va a ser 0. Y ahora aquí para el último determinante, pues es lo mismo, ¿verdad? 1 por 2 y de ahí 2 por 3. 1 por 2 menos 2 por 3. Y esto me va a dar, pues esto es 2 menos 6, ¿verdad? Menos 4. Y ahí está. Ahora ya después de esto vengo a sustituir esto y aquí en la ecuación del determinante, ¿verdad? Y ahí obtendríamos eso. Ahí ya calculé los mínimos, ¿verdad? Ahora los cofactores, ¿qué vendrían siendo? Cofactores son estas A que están aquí. Sería el número que está ubicado en la fila 2, columna 1. Entonces quiero ver, lo voy a poner aquí arriba. Ahí me disculpan por el desorden ahí. Voy a poner aquí arriba. Entonces el cofactor 2, 1, ¿qué quiere decir? Es el número ubicado en la fila 2 en la columna 1. Entonces, fila 2 está aquí. Columna 1 está aquí. Entonces quiere decir de que es 3. Es 3. El cofactor 2, 2
Es la fila 2, columna 2, que sería 5, ¿verdad? Y de ahí el cofactor 2, 3, fila 2, columna 3, ¿verdad? Que vendría siendo 4. Y de ahí solo multiplico el cofactor 2, 1 con el mínimo 2, 1. El cofactor 2, 2 con el mínimo 2, 2. Y el cofactor 2, 3 con el mínimo 2, 3. Que es básicamente esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Y ya con eso podemos encontrar el determinante. Quiero ver, lo voy a dejar aquí. Vamos a borrar una parte. Borremos esta que está aquí. Sí. Hola, es solo una pequeña consulta. Dale. Juraría que en la guía mencionaban algo como de que dependiendo de la posición de los números de la matriz, Sí. tenían como que ir con más, menos, más, Cabal. menos. Sí. No sé si me lo salté, no presté atención en algún momento o en qué parte lo mencionaste. Pues es esto que está aquí en el método de mínimos. El menos 1 que está aquí, elevado a la suma entre la fila y la columna de este mínimo. Es eso lo que te da el signo. Sí. Ok, chivo. Solo eso era mi duda. Chivo. Gracias. Dale, está bien. Eso es la ecuación. Sí, haciendo un poco de énfasis, es la ecuación del A y J la que te va dando el número, ¿verdad? El signo. Menos 1 elevado a la I más J, ya dependiendo de lo que sea tu fila y tu columna, te va a decir si esto es negativo, si esto es positivo. Es por así decirlo la forma generalizada del determinante. Bueno, ya siguiendo, ¿verdad? Entonces el determinante de A va a ser igual a cofactor 2, 1, que es 3, multiplicado por el mínimo 2, 1, que es 0. Más, bueno, aquí tendría que ser negativo, ¿verdad? Pero, o sea, como es 0, es como que, ¿para qué? Entonces ya de ahí el cofactor 2, 2, que es 5, multiplicado por el mínimo 2, 2, que es menos 2. Y de ahí, menos el cofactor 2, 3, que viene siendo 4, multiplicado por el valor del mínimo 2, 3, que viene siendo menos 4, ¿verdad? Entonces al final esto es 0, esto es menos 10 y esto es más 16. Y al final el determinante entonces es 6. Y ahí está. Entonces quizás les va a parecer un poco complicado de esta forma, pero créanmelo de que es una de las formas más sencillas, en especial cuando tienen un determinante de 4 por 4 y hay ceros de por medio. Esta cuestión sí logra reducir de un 2 que 3 rápido ese determinante en lugar de tener que estar subdividiendo todo. Que ahí les traigo un ejemplo también de eso. Pero en general este es el método de los cofactores. Disculpe, una duda. En ese caso, también podemos aplicar las propiedades de determinantes y hacer ceros, ¿verdad? En esa matriz para, en vez de tomar por completo una línea, solo tomar un elemento en la fila que tenga más ceros, ¿verdad? Exactamente. Así es, exactamente así. Ese es como por así decirlo, el punto y el poder del método de cofactores, que si vos miras que una fila o una columna tiene 2 ceros o 3 ceros, ¿verdad? Varios, te puedes echar el determinante en esa fila. Aquí yo puse el ejemplo de que íbamos a expandir con respecto a la fila 2, ¿verdad? Por eso puse I2. Sin embargo, si aquí en el determinante hubiéramos tenido, por ejemplo, 0, 2, 0, ¿verdad? Y aquí 3, 1, 2, y aquí 3, 2, 1, ¿verdad? Yo te hubiera dicho que expandiéramos alrededor de la fila 1, porque es la que tiene más ceros. Y se nos hace más sencillo el método de cofactores ahí. Entonces sí, es correcto. Es lo que siempre andas buscando. De acuerdo, no sé si tiene un poco más de dudas también. Se lo voy a enseñar también otro problema que traigo ahí, que esté explicado, sí. Pero no sé si hasta el momento tienen alguna duda al respecto. Ahí en el chat una compañera vi que puso una duda. Voy. Gracias. N igual 3, sí, es el tamaño del determinante. Es el tamaño de la matriz o tamaño del determinante. Así es. Entonces es como que aquí, por ejemplo, es de 3 por 3, ¿verdad? Entonces N va a ser igual a 3.
Quiere decir que solo vas a hacer la suma hasta 3 elementos. Si fuera 4, de 4 por 4 el determinante de la matriz, entonces sería n igual 4, ¿verdad? Y fuera de 2, entonces fuera 2. Así sucesivamente. Eso así es. No sé si tienen otra consulta. Aquí está bastante desordenado, pero ya les voy a enseñar el otro ejemplo que traigo, que es donde se hace más sencilla esta cuestión. ¿Sí? Sí, exactamente. Básicamente, el cofactor es la forma de determinante. Ya hablamos de determinantes o matrices de mayor orden, ¿verdad? O mejor, como se le dice, de rango mayor. Ya el método de cofactores viene siendo lo que se utiliza. Ya de ahí ya no aplica Sarrus, ya no aplica otra ecuación, ya es el método de cofactores lo que se utiliza cuando ya estamos tratando con determinantes de orden 4, de orden 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Es correcto lo que dijiste. Es por eso de que cuando se tiene de 2 por 2, pues, o sea, lo hacemos de manera normal, ¿verdad? De 3 por 3 está la especialidad de Sarrus, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos más, ya es el método de cofactores, cuando tenemos más orden en el determinante. Es así. Bueno, y ya lo otro que viene siendo es los posibles métodos de solución de sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos el método de Cramer para una matriz de 2 por 2, que viene dada por las ecuaciones que están aquí, ¿verdad? Básicamente, quiero ver qué se hizo, aquí está. Podemos tener A1X más B1Y igual a C1 y A2X más B2Y igual a C2, perdón. Y ahí podemos obtener estas cuestiones que están aquí. Ahora, ¿de qué trata esto? El determinante de X es el que sale de esta cuestión aquí. C1, C2, B1, B2. El determinante de Y es el que sale de A1, A2, C1, C2. Y el determinante normal es cuando no estamos tomando en cuenta la igualdad. Solo nos estamos enfocando en este sector del sistema de ecuaciones, ¿verdad? A1, A2, B1, B2. Fíjense que para el método de Cramer, algo que siempre me ha ayudado a mí es para sacar, por ejemplo, el determinante de X o el determinante de Y, cuando estoy trabajando con matrices de mayor orden, es hacerme la pregunta en qué posición me encuentro. O si digo, el determinante de X, ¿qué es? Estoy buscando la variable X, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Tapo entonces las X y coloco en esa posición los que hay en la igualdad. Entonces, si es X, entonces quiere decir que los valores de la igualdad van a ir en la primera columna, C1, C2. Si estoy buscando Y, entonces quiere decir de que ahora tapo lo que hay en Y en esa posición pongo a C1 y a C2, que es por eso que aparece aquí como que si se estuvieran intercalando, ¿verdad? Aquí para X es la primera variable, va en la primera columna. De ahí en la variable Y es la segunda variable, va en la segunda columna. Y así sucesivamente si fuéramos teniendo más, ¿verdad? Ejemplo, método de Cramer de 3 por 3. El determinante, como le digo, es solamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es solamente lo que hay en las variables. Y es así como armamos el determinante normal. Claro que si les dan el sistema de ecuaciones todo desordenado, lo van a ordenar, ¿verdad? Y lo van a llevar a esta forma ya de un solo copy-paste, básicamente, y ponerlo así. Pero ahora ya para sacar los determinantes de la variable X, de la variable Y y de la variable Z, a mí me gusta hacer eso que les menciono. Entonces, por ejemplo, aquí en la variable X es esto lo que quiero encontrar, ¿verdad? Entonces, tapo esto y en esta posición va a ir el de 1, de 2 y de 3, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aquí? Como lo que yo quiero encontrar es X, entonces en la primera columna
pongo lo que hay en la igualdad, de 1, de 2, de 3, y de ahí lo que me resta. De 1, tapo ahora lo que hay en la variable y en esa posición ubico lo que hay en la igualdad, de 1, de 2, de 3. O sea, va a ir en medio, ¿verdad? ¿Qué es lo que me queda? A1, A2, A3, que está aquí, C1, C2, C3, que está de este lado. Y de ahí lo mismo con la variable con respecto a Z. Es como que tapo a Z y en esa posición ubico lo que hay en la igualdad, ¿verdad? De 1, de 2, de 3, entonces voy a ir al final. Y se fijan, cabal, se va cambiando todo esto así a medida que va, ¿verdad? La primera variable, entonces ahí va la igualdad, los valores que están en la igualdad, o la columna de la igualdad. La segunda variable, entonces en medio van los valores de la igualdad, y la tercera variable, entonces al final, o en la última columna, es a donde van esos valores. Y solo voy viendo qué es lo que resta. De eso se trata más que todo para ir armando el determinante por método de Cramer, ya sea de 2x2 o de 3x3. No sé si con respecto a la teoría de Cramer hay alguna duda por el momento. Digamos que Si hay una matriz mayor, sería lo mismo. sí, sería lo mismo. Fíjate que en realidad por eso es que adopté, que me gustó pensar más las cosas así. Porque si, por ejemplo, tenía un sistema de ecuaciones que fuera de 4x4, quiere decirte que ya para la variable, no sé, variable W, pongámosle, va. Voy a poner aquí lo que vaya de esto, y lo que vaya de esto, lo que vaya de X aquí, ¿verdad? Lo que haya de Y aquí, lo que vaya de Z aquí. Y ahora aquí pongo lo que haya en la igualdad, de 1, de 2, de 3, ¿verdad? Ya va aquí ahora en la cuarta columna, ya en la última, ¿verdad? Es lo mismo para todos para un nivel mayor de ecuaciones. Por eso sentí yo que era un poco más sencillo pensar las cosas de esa forma, de cómo iba a ir tapando y poniendo en posición eso, ¿verdad? Creo que escuché una pregunta ahí. La verdad es que sí. La verdad es que sí se pegó una buena fumada, Kramer. Entonces esa cuestión la pueden ir viendo así, de cómo se va intercalando cada cuestión, ¿verdad? O cada columna. Determinante de X es la primera variable, entonces en la primera columna van a ir lo que hay en la igualdad y de ahí lo que resta. Los valores de Y y de Z. Segunda, lo que quiero encontrar es Y, ¿verdad? Entonces va en la segunda columna. Y de ahí, ¿qué es lo que resta? Lo que hay en X y lo que hay en Z. Determinante de Z es la tercera variable, entonces la igualdad va en la tercera columna. Y de ahí, ¿qué es lo que resta? Lo que hay en X, lo que hay en Y. Así. Ya de ahí ya tienen todo listo para empezar a hacer el determinante. Entonces esa es una de las formas, ¿verdad? Y también tenemos la forma del método de Gauss o de forma reducida por matriz aumentada, ¿verdad? Cuando tenemos también un sistema de ecuaciones y la única diferencia es de que la matriz que se arma de los elementos que hay aquí, la aumentamos agregando los valores de la igualdad, ¿verdad? Por eso se llama matriz aumentada. Aumentamos la matriz agregando los valores de la igualdad. Y la tenemos que llevar a esta forma, a donde sus diagonales sean 1 y su forma triangular abajo de la diagonal todos sean 0, que es así como se llama esta cuestión aquí, triangular abajo 0. También tiene otro nombre, ¿verdad? Pero la idea es hacer las operaciones, como les mencionaba, de cambio de filas, multiplicar una fila y restársela a la otra, multiplicar dos filas y restársela a otra también, ¿verdad? Multiplicar toda una fila por una variable, hasta llegar a esta forma que está aquí. Sí, ahorita voy. Y si te vas al pasado, sí es el determinante general. Es solo lo que armamos de lo que hay de lo que hay aquí.
lo que no es la igualdad, ¿verdad? Solo lo que hay aquí, solo esto. Solo la 1, solo los coeficientes que contengan a X, los coeficientes que contenga Y y los coeficientes que contenga Z. Solo así es. Ese es el determinante general. Ya la otra es determinantes de X, de Y y de Z, es lo que les mencionaba. Eso sí es. Ya la forma de Gauss es esta, ¿verdad? Que está aquí. Por matriz aumentada hasta llegar al sistema de ecuaciones y ya esto lo convertimos en algo más sencillo. Porque ahora aquí Z es igual a H, ¿verdad? Ya de aquí podemos ir ya sustituyendo poco a poco hasta encontrar todas las variables. También hay otra forma que requiere un poco más de pasos que trata de poner toda la matriz solo con su diagonal. Por ejemplo, voy a tener 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿verdad? Y aquí voy a tener esto, que X es igual a Y es igual a G. Y que cambio de filas, multiplicando filas y cosas así, ¿verdad? Lo único que es trabajar un poco más la matriz aumentada y llevarla de esta forma. Sin embargo, se deja de esta forma así porque hay veces que esto se puede ver un poco más complicado, ¿verdad? Entonces mejor decimos, encontremos una variable mejor que sea la Z y de ahí vamos sustituyendo todo. Así que se vaya. Ese es el método de Gauss. Y algunas propiedades del método de Gauss, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando tenemos una fila solo de ceros, pero su variable de igualdad no me queda así, ¿verdad? Entonces, en este caso decimos que el sistema no tiene solución. Y básicamente la explicación es que si tenemos a X más BY más CZ igual a H, y digamos que entonces los coeficientes todos son 0, ¿va? Más 0Y más 0Z, así. O sea, esto no va a tener solución, porque no hay nada que multiplicado por 0 me vaya a dar un número después, ¿verdad? Entonces eso se dice que no tiene solución. Caso contrario de cuando tenemos que toda la fila completamente es de 0, ¿verdad? Que tenemos 0 de X más 0Y más 0Z es igual a 0. Ahí digo que puedo sustituir cualquier número en X, Y, Z y siempre me va a dar 0. Por eso se dice de que tiene un número infinito de soluciones. Cualquier número se puede poner ahí y eso siempre va a dar 0. Ahí también es a donde entra la cuestión de que ponemos todas las variables en términos de t, ¿verdad? Por ejemplo, z igual t, y de ahí voy despejando todas las demás variables para ponerlas en términos de t y buscar soluciones. Cualquier solución. Esas quizás serían las dos peculiaridades que tendríamos con el método de Gauss. Entonces ya ahora movilizándonos un poco a los problemas propiamente, ¿verdad? Este es un determinante de un parcial. Pero para mientras no sé si les doy 5 minutos para que puedan tomar agua o algo y regresamos a las 5:53, 5:55. Díganme ustedes si les parece o si seguimos. Tomar eso quizás como que seguiremos. Perdón. 4:55. ¿A qué hora volveríamos más o menos? A las 4:55 regresemos. Ajá. Ok. A las 4:55 regresemos. Una pregunta, ¿va a resolver el problema que tenía? Sí, los problemas propiamente que les traigo son este también para el llenado de tanque, que me dio un poco de problema honestamente, y también. En especial porque ya veo yo que es un clásico bastante, en especial también porque ya lo encontré de uno de los libros que les compartí. Man, ¿no tenés uno de unos ángulos que te piden encontrar como diferentes ángulos a partir de un sistema de ecuaciones? No, pero pasátelo. Voy a ver si lo encuentro. Si lo tenés por ahí, Es pasátelo. ¿Sí? Está en el repetido del parcial pasado. Fue el repetido del parcial pasado, sí, yo lo viví. Démosle, si lo encontrás, pasátelo y lo voy a ver más tarde.
Ahí veamos si lo vemos. Porque Ahí en el grupo que les mandé, ahí pueden mandarlo, Sí. esos ejercicios así. Sí. Ahí denle. Y regresamos ahorita a las 4:55 y le comenzamos ahí con todo.